Ya cedo la palabra a Elena Tejedor y te agradezco mucho que estés con nosotros. Al revés, gracias a vosotros, Toni, por invitarnos y por tener hoy el privilegio de contar el caso local, el de Valencia. Yo es que soy muy indisciplinada con el tiempo y me gusta calculármelo, ¿vale? Y así no me extiendo muchísimo. Pues nada, buenos días. Efectivamente me toca a mí explicar el caso local, ¿no? A través de una experiencia y de contaros cómo surge este concepto de Valencia Ciudad del Running, ¿no? Y me gustaría contaros un poco cómo nace primero la Fundación Trinidad Alfonso, que es la institución que impulsa este concepto, aunque luego, como contaré, lo más bonito de todo es que se ha acabado convirtiendo, ¿no?, en una marca, en un concepto que ahora mismo no pertenece a nadie, es de todo el mundo y eso es lo más bonito, ¿no? Trinidad Alfonso Mocholí, que es la mujer que aquí veis en la foto, es la madre de Juan Roig, el presidente de la fundación y también presidente de Mercadona. Es la que da nombre a la fundación, que nace en 2012 como vehículo de una vocación que tenía Juan Roig, que ya venía desde hacía tiempo, porque él es el presidente y es el máximo accionista del Valencia Basket Club, pero desde hacía muchísimo tiempo que él pues sentía la necesidad, ¿no?, de seguir compartiendo, de seguir dando, ¿no? Y él pues le quiso dar el nombre de su madre a la fundación, porque decía, y él es un lema en su vida, dice que la vida primero tienes que dar para poder recibir, ¿no? Dice que ese lema lo encarnamos mejor que nadie en la figura de las madres, que damos sin pedir nada a cambio. Y para él, además, pues la figura de su madre era, pues lógicamente, como para todos, ¿no? Nuestras madres son las que mejor pues representan este lema, ¿no? Y además siempre me gusta contar esta anécdota porque nosotros siempre poníamos la foto de Doña Trinidad, pues guapa, con su collar de perlas y toda elegante, pero él nos decía que él no la recordaba así, que él la recordaba pues trabajando, ¿no? Y pues o bien en la cocina o bien cosiendo, y entonces encontramos esta foto de ella cosiendo y siempre las ponemos juntas, ¿no? Bueno, destacaros que la fundación es de 100% capital privado, sustentada íntegramente por Juan Roig. El año pasado tuvimos un presupuesto en torno a los 10 millones de euros, que junto con todo lo que pues Juan invirtió en el Valencia Basket, da una cifra de unos 35 millones que invirtió él en todo el programa deportivo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y a mí me gusta poner esta foto porque es la que da origen real a la fundación. Este es el maratón del año 2011. En ese año el maratón había sufrido una gran metamorfosis, ¿no? Cumplía su 30 aniversario, o sea que ya esto de lo que dicen, esa moda del maratón. En Valencia, como luego os contaré mejor, no era así. En el año 2011 el maratón ya tenía 30 años. En ese momento había una gran crisis económica, social, política, de valores en toda España, pero que aquí en Valencia vivíamos todavía con muchísima más intensidad, ¿no? Y en ese momento la administración, el ayuntamiento de ese momento, huérfano de grandes eventos deportivos que había tenido la ciudad, se fija en el mundo del running como que estaba sufriendo una gran eclosión, ¿no? Y ve y dice, oye, ¿por qué no el maratón de Valencia, que es un problema para la ciudad, por qué no lo convertimos casi en un evento que puede ser algo muy bonito, ¿no? Entonces propone al club organizador, la Sociedad Deportiva Correcaminos, que son los verdaderos artistas de esta prueba, ¿no? Les propone una serie de cuestiones que fueron verdaderamente fundamentales, ¿no?, para el cambio que ha sufrido el maratón. Por un lado, les propone un cambio de fecha. Aquí estamos hablando todos los proyectos de los que estamos hablando, que todos tenemos una gran competencia, ¿no? Pues el maratón en ese momento, y lo sigue teniendo, tiene muchísima competencia. Entonces,
El Maratón de Valencia en ese momento se celebraba en febrero, compitiendo con las grandes maratones españolas, con Madrid, Barcelona y Sevilla, y propone cambiarlo al final de año, a noviembre, ¿no? Esto que parece una bobada, en ese momento fue algo súper disruptivo para el club y que creó una gran polémica, pero que lógicamente pues lo llevaba a una época donde en España no había grandes maratones. La segunda cosa que propone es darle este entorno de salida y de meta a la ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Que es hoy por hoy pues esa gran imagen de la ciudad. Y aquí hay también una anécdota curiosa, porque realmente la meta, que es una preciosidad, que está sobre el lago de la ciudad de las artes y las ciencias, con una pasarela azul, que además es muy bonito porque nadie sabe de quién fue idea, con lo cual es fantástico, porque hay muchísimas teorías sobre quién es el que ideó esa meta, ¿no? Pero nadie visualizó que la salida iba a ser tan bonita, ¿no? Porque, bueno, me dijeron sobre este puente que se llama el Puente de Monte Olivete, para los que no seáis de aquí. Al maratón se le puso una carrera simultánea de 10 kilómetros para que ocupara el otro ramal del puente, pero hete aquí que la foto del día siguiente, ¿no? Que es en la que se fija Juan Roig, dice, oye, pues esta salida me recuerda a esta icónica salida de otro maratón que, bueno, pues siempre tiene la fama de ser el más famoso, que es este maratón de Nueva York, ¿no? Pues con esa foto se levanta una mañana de noviembre Juan Roig y dice, oye, qué evento tan bonito, a mí me gustaría colaborar un poco más, ¿no? Bueno, huelga decir además que en el año 2010 el maratón había tenido 3.000 participantes y que en ese año pues ya el maratón, solo la prueba de maratón, pues ya casi duplica el número de inscritos, ¿no? Bueno, pues de eso, en esa reflexión, dice, oye, qué bonito, y me pide a mí, que yo vengo del Departamento de Relaciones Externas de Mercadona, que averigüe un poco más de este evento, que yo no tenía ni idea. Para mí el maratón y la 10K era absolutamente lo mismo. Bueno, conozco al club y me parece pues que es un evento que merece la pena apoyar, y además porque no solo, y él se fija en este evento, no porque le interesara el running, no porque fuera corredor de maratones, sino precisamente por lo que podía este evento representar, lo que podía ser para la ciudad de Valencia, ¿no? Y lo que podía implicar y todo lo que después pues hemos ido construyendo, ¿no? Pero no porque mucha gente dice, no, es que Juan es corredor. Digo, bueno, pues corre un poco y ha corrido más que nada por dar ejemplo, ¿no? Pero no porque tuviera una gran afición al mundo del running, ¿no? Pues de esta foto, en ese mismo año, nos proponen ser los colaboradores principales de otra prueba del medio maratón a la que antes hacía alusión Toni. Todos los maratones va y resulta que tienen adherida otra prueba que casi se celebra un mes antes como preparación para los maratonianos. En nuestro caso la prueba es en octubre. Y en esa salida de la prueba, que es del medio maratón, pues es donde un poco tiene el origen la fundación realmente, ¿no? Porque la fundación surge para canalizar esa colaboración con el maratón, pero en esa salida pues Juan nos dice, ¿no?, al equipo que quiere más y que quiere hacer más cosas a través de la Fundación Trinidad Alfonso, siempre con 3 ejes principales, ¿no?, para canalizar esos valores del esfuerzo, pero usando el deporte como disciplina, ¿no? Ahora podíamos haber elegido otras muchas, pero pues elegimos el deporte. Y a partir de ahí, ¿qué hicimos, no? Imaginaos en ese momento, con una gran crisis económica, no había ningún tipo de… Las instituciones habían dejado de participar en proyectos, nos llovían las peticiones de colaboración, pues nos pusimos a ordenar, a plantear unos objetivos que respondieran a esa sensibilidad y a esa vocación de quien está, bueno, pues sustentando la fundación, y a coger proyectos que nos ayudaran a cumplir esos objetivos, ¿no? No me voy a explicar, ¿no?, pero me voy a detener en el cuarto, que es el que nos ocupa hoy aquí, que es el de convertir a la Comunitat Valenciana en un foco de acontecimientos deportivos, ¿no? Él nos expresó una serie de cuestiones, y esta cuarta, ¿no?, la de convertir a la Comunitat Valenciana en un foco de cosas
que proyectaran una imagen positiva, que dieran un orgullo de pertenencia y que, bueno, pues que dejaran ver, ¿no?, que aquí en la Comunidad Valenciana pasaban muchas cosas positivas alrededor del deporte y que podía ser un generador de riqueza, ¿no?, y de atracción de gente. Y a partir de ahí pues empezamos a darle vueltas, ¿no? Y nos damos cuenta que Valencia, como decía, tenía una carrera, que era el maratón, que cumplía 30 años, pero no solamente tenía una carrera, sino que tenía muchísimas carreras, que éramos la ciudad donde más carreras se organizaba, donde más corredores había por la calle, con unas condiciones climatológicas, orográficas, perfectas para la carrera a pie. Y a mí me gusta contar la anécdota porque además es pues, absolutamente real, ¿no?, que parece que te lo tengan que decir de fuera, dándole vueltas a cómo aglutinábamos todo esto, ¿no? Pues yo cuando conozco a la Sociedad Deportiva Correcaminos, el presidente me dice: oye, Elena, tú tienes, como no tenía ni idea, como os decía, de maratones y carreras, me dice: oye, tú tienes que venir a conocer otras experiencias, ¿no? Y entonces me invita a conocer el Medio Maratón de Praga. El Medio Maratón de Praga es en el mes de abril, a principios del mes de abril, y cuando es un sábado por la mañana y yo llego, imaginaos salir aquí en abril, 20 y tantos grados, llego a Praga, un frío, pues a lo mejor era 2-3 grados, un frío bestial, y por la noche pues celebraba, allí es una empresa, la empresa que organiza las carreras, pues había organizado una cena, ¿no?, con distintas personas, periodistas, gente que corría, gente que no, invitados de otras pruebas. Y a mí me toca sentarme al lado de una periodista que no conocía de nada. Y entonces, bueno, ya sabía que yo venía de España. Oye, qué bien de España, qué tal, qué bien, fenomenal. Pues yo he estado en Valencia, me dice, hace unos días. Digo, ¿ah, sí? ¿Qué tal? Y me dice, pues fui para 2 días, ¿no? Y al final me quedé una semana. Digo, ay, qué bien. Y esto, y me dice, porque es la ciudad perfecta para correr. Y dije, ostras, es que es verdad, ¿no? O sea, parece que ese concepto, ¿no?, que nosotros estábamos intuyendo y que lo veíamos, ¿no? Digo, es que parece que haya tenido que venir ella para terminar de descubrirme. Entonces, bueno, creamos este concepto de Valencia, ciudad del running, porque además la agencia con la que trabajábamos vio que poniendo ciudad del running no salía ninguna ciudad. Cogiendo la idea de esta periodista de Praga y la idea de la agencia, dijimos, tenemos que unirlo, ¿no?, como una marca aglutinadora de todo ese movimiento que ya existía. Y yo creo que eso ha sido lo realmente bonito, ¿no?, que no hemos inventado nada. Por eso la gente se lo está creyendo tanto, porque ya había una tradición de correr, había una tradición de organizar, de participar, lo que ha hecho ha sido reconocer lo que ya existía, ¿no? Y para colmo teníamos, además de toda esa climatología, orografía, una infraestructura fantástica que es el Jardín del Turia, donde nos dimos cuenta que añadiendo un poquito más y creando una cosita más, pues podría ser pues ya la pera, ¿no? Y entonces pues creamos un circuito de 5 kilómetros homologado, está medido cada 100 metros con un pavimento especial homologado por el Instituto de Biomecánica de Valencia, con una señalización, con unos puntos de hidratación que, si no lo conocéis, solamente por el mero hecho de verdad, es realmente a mí me parece una atracción turística y una singularidad. Todo el jardín lo es, de hecho, pero el circuito mucho más, que nos ayudó a tangibilizar muchísimo qué es esto de Valencia ciudad del running, ¿no? Porque parece que la infraestructura, lo de los eventos es muy efímero, ¿no? Pero la infraestructura ayuda a tocar, ¿no? Mira si son ciudad del running, que tienen hasta un carril específico para corredores, ¿no? Pues bueno, lo hicimos. Y ahora pues con un compromiso de mantenerlo, además nos costó 2 millones de euros y ahora todos los años lo mantenemos, intentamos darles un punto de mejora y ahora estamos en un proyecto todavía pues
más bonito de crear otros circuitos saludables por la ciudad para que no solamente se quede en esta infraestructura, que además algunos dicen ya que está un poquito masificada, ¿no? Porque es verdad que a ciertas horas y en los momentos de preparación de las carreras es verdad que pues resulta casi un poco difícil correr. Lo que sí que os digo que es divertidísimo porque allí nos encontramos y nos saludamos todos, ¿no? Y bueno, queremos extender un poco esa infraestructura a otras zonas de la ciudad. Abrimos hace tan solo un mes un circuito en la avenida Taronchers, un poco con esa idea de descongestionar el Jardín del Turia, ¿no? Para un poco explicar un poquito más, hemos preparado este vídeo que explica un poquito más lo que es Valencia Ciudad del Running. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Always another day, hey. And you won't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Pues nada, para acabar sí que, como decía el vídeo, bueno, yo quería enseñaros esta foto, a ver. Sí. Pues en marzo celebramos un mundial de media maratón y invitamos en uno de los eventos de promoción de este evento a Paula Radcliffe. No os preocupéis, que yo tampoco sabía quién era. Es la que ostenta el récord de maratón femenino, el récord del mundo de maratón femenino, además desde hace muchísimo tiempo, y no hay quien se lo arrebate, y vino a un acto de promoción, y la verdad es que tengo que deciros que fue muy emocionante cuando de verdad y de manera totalmente espontánea dijo que Valencia is the city of running, ¿no? Y dije, pues bueno, yo creo que esto está calando, ¿no? en todas partes y bueno, pues todavía queda muchísimo trabajo por delante, pero la verdad es que nos llenó de mucha satisfacción. Así que nada, espero que sea útil y luego seguimos hablando. Muchas gracias.